Zubieta venimos a facer unha serie de actividades en Santiago de Compostela dentro do que é unha xira por todo o Estado con motivo de toda esta acoso mediático que está recibindo Cuba nos últimos tempos, fundamentalmente enmarcado dentro do que é a presidencia da Unión Europea de España. Entón, Enrique está hoxe en Santiago coa intención de facer unha serie de actividades que fundamentalmente teñen o seu culmen esta tarde nun encontro con a Asociación de Solidaridade de toda Galicia e de organizacións políticas e sindicais. Ademais, no marco da recente manifestación da Entonte de Solidaridade con Cuba, cobra ainda moita máis importancia. E despois ás 8, posteriormente, unha conferencia enmarcada dentro deste contexto que estamos dicindo do acoso mediático contra Cuba. Entonces, sin máis, Enrique vos pode explicar e atender a todas as preguntas que queira desta manera. En esencia, se trata de denunciar ese acoso mediático que está en la gran prensa española, esa prensa que expresa los intereses del gran capital. De manera especial, el Grupo Prisa ha sido el portavoz fundamental de esa campaña, con todos sus diferentes órganos y medios de comunicación. Denunciar y explicar la realidad de Cuba, hablar un poco de nuestro proceso actual, que para nada tiene que ver con lo que la prensa actualmente está mostrando. Aunque es difícil, digamos, abrir espacio dentro del mundo de la información que no responde a criterios reales de pluralidad y de información variada y puntos de vista diferentes, sino que se establecen a partir de políticas editoriales, pues de cualquier manera pues, nos empeñamos en ofrecer los puntos de vista de las personas que venimos de Cuba, que vivimos en Cuba, que trabajamos en Cuba. Esta campaña mediática, que tiene además como centro el estímulo, el impulso a la muerte de una persona, de una forma cruel y totalmente atípica, de instrumentalizar un hecho para utilizarlo en contra de la revolución cubana. Una revolución que ha estado siempre centrada en salvar vidas, en propiciar una calidad mejor, no solo a su propia población, sino en más de 60 lugares del mundo, donde ha enviado médicos y ha enviado. Yo creo que nunca antes en la historia de los últimos 2 siglos, es decir, se han concertado los principales estados imperialistas para apoyar a un huelguista de hambre. Es decir, eso es insólito. Normalmente en el mundo los huelguistas de hambre luchan contra las potencias, luchan contra la gran prensa que los ignora, son totalmente desoídos, mueren, se desconocen. Por lo general la gran prensa apoya a los estados, a los gobiernos que reprimen a esos huelguistas, como es el caso de Marruecos, como ha sido el caso de Marruecos. Y sin embargo, en esta ocasión, lo insólito y lo evidentemente sospechoso es que sean esas potencias las que estén apoyando a los huelguistas y lo estén intentando morir. Por lo tanto, se produce un hecho cínico, un hecho realmente insólito.